Mi nombre es Omar Cortés, soy el responsable del sitio Antorcha.net y en esta ocasión reflexionaré un poco sobre uno de los puntos que más ruido ha metido en el aspecto político nacional referente a la reforma hacendaria que probablemente sea presentada en el transcurso de los próximos meses al Congreso de la Unión, referente a la posibilidad de que el impuesto al valor agregado, el famoso IVA, se generalice, o sea, dejen de existir bienes, productos o servicios que estén exentos o que se encuentren en tasa cero. Particularmente lo que más ruido ha generado es parece ser muy fuerte posibilidad de que los alimentos y las medicinas sean gravadas con este impuesto. Como sabemos, los alimentos y medicinas se encuentran exentos del impuesto al valor agregado. Entonces, la discusión previa a que se presente esta reforma hacendaria se ha centrado en este aspecto, en el hecho de que hay un sector político-social que considera que las cosas deben de seguir igual y que el IVA no debe de aplicarse ni a alimentos ni a medicinas, incluso que debe de continuar existiendo los productos con tasa cero y exentos. Y hay otra corriente, también político-social, que opina lo contrario, que es ya necesario que se terminen con la exención y la tasa cero del impuesto al valor agregado y que todos los productos, bienes y servicios sean gravados ya con este impuesto. Bajo esta óptica, no solo los alimentos y medicinas serían gravados, entrarían también lo que es, por ejemplo, publicaciones, o sea, libros, revistas, periódicos. Entrarían también, pues, los servicios de educación, que también serían acreedores del IVA. Entrarían también, por ejemplo, el servicio de arrendamiento de casa habitación, al que también se le sujetaría a este impuesto. En fin, el panorama se ampliaría bastante. Y por supuesto, el bolsillo de los consumidores pues se vería afectado. El asunto aquí estriba en precisar que en caso de que la corriente proclive a eliminar exenciones y tasa cero en el impuesto al valor agregado, terminara imponiéndose, o sea, resultara vencedora, por hablar de un debate o de una confrontación, el asunto estribaría en precisar de qué porcentajes estamos hablando. Porque en lo general se tiene la idea de que si se graban alimentos y medicinas, serían a la tasa generalizada del IVA del 16%. Por supuesto que esto sería una barbaridad, sería un acto profundamente antieconómico, sí, y una bestialidad, un verdadero atentado a la población en general. Por supuesto que aquí lo que tendría que verse es que en caso de que esto sucediese, el porcentaje tendría que ser muy bien calculado. Por ejemplo, si hablamos en el caso de alimentos, grabar con un 2%, bueno, sería una posibilidad de ingreso para el fisco enorme, porque estamos hablando de un producto de primerísima necesidad, o sea que todos consumimos.
Si nos fijamos en lo que se maneja en las centrales de abasto en un día de las diferentes ciudades, bueno, es una barbaridad. Estamos hablando de miles de millones de pesos en un día. No estamos hablando de semanas ni meses, en un día. ¿Sí? Pienso pues que un ingreso así adicional al erario público, bueno, sería muy bueno. Claro, por supuesto, si es en 16%, pues sería una barbaridad, pero eso desquiciaría el plano económico nacional. Si las metas de inflación se calculan entre el 3 y el 5%, pues cómo va a ser que de golpe y porrazo van a zorrajar un trancazo de 16%. Pues es solamente o alguien malévolo o alguien que está demente o que francamente es un estúpido se le puede ocurrir. Entonces el impuesto al valor agregado es un impuesto que permite la flexibilidad en la tasa. O sea, de acuerdo a la actividad que se grave, al producto, al servicio, al bien que se grave, se puede poner tasas diferentes sin que se afecte en mayor grado el proceso propio del impuesto al valor agregado. Así, no olvidemos que el IVA es un impuesto al consumo, o sea, no es un impuesto directo, no es un impuesto a ganancia, es un impuesto al consumo, tiene su dinámica propia. Tenemos que recordar que cuando el IVA surgió allá por 1980, vino a suplantar a un impuesto directo, que era el impuesto sobre ingresos mercantiles. El impuesto sobre ingresos mercantiles se fijaba en 4%, ¿sí? El IVA, cuando se instauró en México, se fijó al 10%. La publicidad que el gobierno generó para mostrar las bondades de este impuesto se centraban en, si no mal recuerdo, en una cajita a la cual un monito abría y emergían un montón de cuatros. Entonces lo que buscaban transmitir con esta cajita y este dibujito era que cuando uno adquiría un producto, venía su precio cargado con todos los 4% del impuesto al ingreso mercantil, que se iba a ir amontonando, vamos a decirlo, de acuerdo a todos los factores o sectores que intervenían en la producción y distribución de ese producto. Entonces, de ahí que eran el montón de cuatritos, ¿no? Ahora, se suponía que el IVA iba a terminar con este cúmulo de gastos que se acumulaban al costo del producto de cara al consumidor. Entonces ya nomás iba a ser un 10%. Y como ese 10% se calculaba de manera exterior al precio del producto y tenía su propio mecanismo de acreditamiento y de deducción, que no intervenía en el producto en sí, se suponía que ya con el 10% no tenía por qué hablarse de que el producto se iba a acumular 10 y 10 y 10 y 10%. ¿Sí? Entonces, no olvidemos eso es muy importante. Es un impuesto al consumo, tiene su dinámica propia, no depende de otras cosas más que de la circulación de la mercancía que vamos a consumir o del servicio que vamos a utilizar. ¿Sí? De ahí que aquí es muy posible y la dinámica lo presta hablar de diferentes tasas. Entonces, por decir algo, si en alimentos se graba un 2%, es una tasa muy importante. ¿Sí? Si en medicinas, por ejemplo, se graba el 1%, si en cuestión de educación se graba el 0.5%, y así, sin irnos al trancazo del 16%, podemos entenderlo de otra manera. Entonces quizá podríamos tocar puntos torales de discusiones serias.
no de gritos y sombrerazos, pues, o sea, de discusiones serias con números, con datos, fuertes que se llaman, ¿no? Entonces ya el asunto de la discusión sobre la posibilidad de que este producto, este impuesto se generalice, se centraría en el porcentaje que se pondría, ¿sí? Lo que han seguido la negativa tendencia gubernamental que se fija solamente en lo recaudatorio, o sea, saca dinero a como de lugar, ¿sí? Pues ha llevado a que se generalice este tipo de pensamiento que no debería de existir. No debería de existir. Porque las tendencias recaudatorias se entienden en momentos de apuro muy grave. Sí, en eso se pueden entender. Pero cuando la situación es la de tratar de buscar bases para una construcción de un nuevo México, de un nuevo país, pues no se tiene por qué plantear como si estuvieras en el filo de la navaja, ¿sí? Entonces, los porcentajes son aquí claros. Lo vuelvo a repetir, hablar de un IVA en alimentos de más del 2% sería exagerado. Y un IVA en medicinas de más de 1% sería súper exagerado, ¿sí? Entonces, lo del 16% que es sobre productos, digamos, de consumos reducidos o muy específicos, podría ser, ¿sí? Pero inclusive en este aspecto también debería de verse la posibilidad de reducir esa carga impositiva, no sé, del 16 al 12%. O sea, lo que se trata es de equilibrar las finanzas públicas, no de túmbale el dinero a la gente y a ver luego qué hacemos. No, no, esa es la idea equivocada, la idea malévola, la idea, pues, depredadora. O sea, una voracidad de decir, no, aquí hay que subir impuestos, que túmbale la lana a la gente y órale. No, pues, ¿cómo? No se trata de exprimir a medio mundo. Además, tenemos que tener muy claro que en México somos, aparte de ser una democracia, nosotros mismos nos generamos nuestras propias leyes. O sea, somos nosotros, la población, quienes vamos a determinar qué impuestos nos convienen y cuáles no. Podemos atender las indicaciones, los consejos de extraños, o sea, de organismos de otros países o internacionales, los podemos atender, pero siempre nos tocará a nosotros decir la última palabra. O sea, tampoco tenemos que irnos con la finta de que si el Fondo Monetario Internacional o la Organización Mundial de Comercio o otros organismos dicen, no, en México la cuestión recaudatoria está muy mal y todo. Espérate. O sea, está muy bien, muy bienvenidos sean tus consejos, tus opiniones, pero espérate, los que vamos a decidirlo somos nosotros. No son ustedes. ¿Sí? Si no les gusta, pues háganle como quieran, pero nosotros somos los que vamos a determinarlo. Así debemos de ver las cosas. Sin broncas, sin patadas ni nada, diciendo con forma calmada, oigan, ¿se necesita más recaudación? Sí. Bueno, miren, si se pone un 2% es un tanto, que es una lanotota, ¿sí? Con eso está más que suficiente, no te mandes, carnal. ¿Sí? Y bueno, discutiendo se entiende, dice la gente, ¿no? Y se llegan a conclusiones positivas para todos. Entonces no hagamos del IVA un problema de que enfrente y gritos y sombrerazos y todo eso, sino veámoslo en su justa dimensión, ¿sí? Ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Pero siempre tengamos en cuenta que somos nosotros quienes decidimos, ¿sí? Que no nos van a venir a imponer ni a decir, ahora es esto y lo otro. Quien piense así, que se vaya a los lugares donde hay dictaduras, que se vaya a los lugares donde los sistemas políticos que existen permiten
que alguien diga esto es así y al que no le guste pues se amuela. No, 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 aquí no. Aquí debemos de comenzar a profundizar sobre este tipo de asuntos, viéndonos como gentes, seres actuantes, no como seres pasivos, que nomás estamos a la buena de Dios, como quien dice, ¿no? A ver qué se les ocurre decir a estos o a los otros. No, 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 no. Sin violencia, sin gritos, sin sombrerazos, poniendo las cosas en claro, ¿sí? Nosotros tenemos que ser los artífices de nuestro futuro. Si hacemos bien las cosas, nos va a ir muy bien. Y si las hacemos mal, pues nos va a ir mal. Pero tendremos que asumir nuestras responsabilidades. Eso es todo. No es nada más que hay que discutir en este aspecto. Bueno, mi nombre, lo repito, es Omar Cortés. Soy el encargado del sitio Antorcha.net, o el responsable, mejor dicho, del sitio Antorcha.net.